dígame, usted, me dice mi hija, que usted no es pastor, sino es un licenciado, ¿no es cierto? Así es, sí. Yo estudié teología en la Universidad Adventista del Plata, pero ¿Ya? nunca ejercí como pastor, porque mi intención no era ser pastor, era ser médico. Yo Ya, quería ser médico, ingresé en la Universidad de Medicina de Buenos Aires, ya, pero a los 6 meses más o menos ya, dije, no, esto no es para mí, estoy engañado con respecto a esta profesión. ya. Así que dejé eso y me volqué al periodismo, que es lo que me gustaba más. Muy bien, está interesante. Antes de ser ya estamos grabando, pero esto lo vamos a editar. Este, como me dice que no hay ningún problema con las preguntas, yo me voy a basar solamente a esas preguntas. Para poder ser dinámico, yo hago las preguntas, usted responde y yo voy a seguir la siguiente pregunta. No creo que tenga que hacer una repregunta. Sin embargo, reconozco que si usted quisiera replantear algo más, tenga totalmente libertad. Yo voy a evitar ampliar la entrevista basada en las preguntas. Si se me sale algo que creo que es necesario y que no se le pueda hacer compleja, podrá ser posible, pero creo que no, porque voy a basarme simplemente a las preguntas. Esa es la intención a la que hemos estado acá. Antes de comenzar, acá se encuentra mi hija, Satir Romero. Ella es prácticamente la que nos ha enchufado y usted con la iglesia adventista de acá en Perú y Raúl Porras. Ella lo admira bastante. Satir, saluda al pastor Cúcaro, por favor. Sé que estás ahorita en una reunión, pero saluda al pastor, por favor. Hija, ¿estás ahí, Satir? Hola, hermano Daniel, buenas tardes, un gusto. ¿Qué tal, Satir? Un gusto para mí también saludarte. Ay, qué lindo. Un gusto conocerles. Estoy emocionada, hermano. Bueno, empiecen, no nos distraigan, no nos distraigan. No, por favor. Si supiera que sabe bastante de las cosas de la Biblia esta niña. Siguiente cosa antes de comenzar la grabación, pastor, nosotros, quiero decirle para que tenga, quién sabe que está acá al frente, soy una persona muy sincera y por lo tanto le tengo que decir que le tengo un afecto, le tengo una confianza, que dentro de mi persona no hay ninguna mala intención, no tengo un criterio equivocado de usted. No está, como decía Hegel, lo que está dentro es lo que está afuera. Quisiera que usted tenga la comodidad, la tranquilidad de que no hay ningún tipo de actitud o sorpresa en el transcurso de la entrevista. Lo que queremos es sacar y hacer conocer a esa maravillosa persona que refleja inteligencia, refleja criterio propio, osadía y aventura de temas que otros no tocan. Entonces, para mí, de alguna manera, quiero darle esa tranquilidad. No voy a pensar que yo tengo algo contra usted y tenga la plena seguridad que yo se lo diría. Yo se lo diría. Más bien estoy emocionado y para mí es un gusto conocerlo, pastor. ¿Está bien? Está bien, perfecto. No tengo ningún inconveniente de responder ningún tipo de pregunta ni cuestionamientos, porque ya hace muchos años que vengo predicando y me ha pasado de todo y me han cuestionado de distintos lugares. Así que, como decimos acá en Argentina, ya tengo el cuero curtido de tantos latigazos, así que no hay problema. Ya que para ir, quizá un poquito, para ir tranquilizando y entrando en sintonía ambos, hablé con mi pastor, le dije, pastor, yo me sentí obligado a hacerle la pregunta ayer, porque pastor, nuestra iglesia está siendo cercada por todo tipo de críticas, algunas merecidas, ¿no? Y entonces, cualquier persona, como yo, por ejemplo, que tengo casi un mismo espíritu que usted, que tengo mis discrepancias, lo inmediatamente es acuñarnos como disidentes. Y entonces, como el pastor a mi hija le tuvo cierta reticencia a este tema, le dije, pastor, ya te demostré que el pastor me ha dado la respuesta correcta, que no ha estado involucrado en ningún tipo de problemas eh, judiciales religiosos, ni cuestionamientos morales, más bien es un hombre íntegro que levanta la verdad cuando es necesario. Y entonces ahora limpio la imagen que tú, de alguna manera, dijiste a mi hija que pude hacer un burrier, un transporte de disidencia. Y nosotros no lo somos. Lo que podemos ser simplemente es ilustrar
tratar de ser cristianos prácticos y apelar a que otros lo hagan, ¿no es cierto? Otro tema más, pastor, que le quiero decir es lo siguiente. La intención acá no es querer sacar lo mejor de usted, sacar lo mejor de usted, y pienso que de ese lado, pastor, por eso quiero que usted tenga la calma. No es usted es un ejemplo, porque los jóvenes, las personas que lo van a escuchar, necesitan ver un ejemplo, porque no tenemos héroes en la iglesia. Hay tantos desaciertos, hay tanta decepción en esta iglesia, que presentar a una persona al altar de usted, queremos ver a un hombre tan sincero, tan cristiano, con sus defectos y sus virtudes, pero que mantiene una fidelidad, una posición clara sobre lo que son sus valores, sus creencias, su fe, ¿no es cierto? Entonces, esa parte buena la que quiero sacar de usted. Muy bien, entonces, ¿alguna cosa que usted quiera decirme antes de comenzar ya la grabación? No, comencemos cuando ustedes gustan. Muy bien, vamos a comenzar. Listo, Julito, vamos a empezar. Vamos a empezar con una oración. Vamos a orar. Querido Padre, te pido por favor, gracias por la oportunidad de hacernos conocer a este hombre de Dios. Te pido que tú puedas bendecir esta entrevista, que pueda ser un momento en la cual podamos encontrar a un tipo de hombre cristiano que casi ya no vemos, Señor, que habla con la verdad en sus labios y que no se contenta de masticar como chicle lo que otros masticaron, sino que él trata de sacar verdades para que la iglesia pueda conocer más. Bendice esta entrevista para que podamos percibir lo que está en esta intención en nuestro corazón. Espíritu Santo esté con nosotros, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien. Amén. ¿Listos? Voy a contar 5 segundos de silencio porque después esto se va a editar, ¿ya? Muy buenas tardes, queridos hermanos de la iglesia de Raúl Porras y el culto joven Soter. Todos los que están presenciando en el Zoom, en el Facebook, todas las personas que han sido invitadas para conocer al pastor Daniel Cúcaro. Él ha llegado la oportunidad de estar con nosotros en esta tarde. El pastor Daniel Cúcaro es un evangelista, un predicador a nivel internacional, donde expone temas que destacan por la peculiaridad, por su propia espontánea investigación. Y entonces que enriquecen, fortalecen la fe y nos dan la esperanza de un futuro más responsable. No nos hace que vivamos una Disneylandia en la fe, sino nos hace que vivamos la realidad que se acerca, una realidad que es la que nos obliga a apresurar la responsabilidad de la predicación del Evangelio. Y en este momento, al pastor Daniel Cúcaro le vamos a hacer una entrevista. Por lo tanto, sus primeras palabras, mi querido pastor Daniel. Un gusto estar con ustedes en esta tarde y poder responder las inquietudes de los jóvenes y también traer un mensaje para ustedes de la palabra de Dios que vamos a compartir después de esta entrevista. Pastor, los judíos tienen una frase que dice que lo que el niño aprendió o lo que hace de la puerta para afuera fue lo que aprendió de la puerta para adentro. Pastor, sí. La primera pregunta que le quiero decir es, ¿quiénes son sus padres? Su familia, por favor. Bueno, mis antepasados vinieron de Italia en 1890 y conocieron el Evangelio a principios del 1900 durante la Primera Guerra Mundial. En Argentina, en Buenos Aires, se hicieron unas conferencias llamando la atención a los eventos bíblicos de Daniel y de Apocalipsis, ya que la Primera Guerra Mundial parecía el inicio del Armagedón o algo así. Y mucha gente acudió a esas conferencias, entre ellos mis abuelos, y se convencieron de que este mensaje era la verdad
y se bautizaron en la iglesia adventista. Mi papá también, él era muy pequeño en aquellos años, él nació en 1915, estas conferencias fueron unos pocos años después de 1915, no recuerdo exactamente, pero digamos que hace 100 años que mi familia es adventista en Buenos Aires, cuando en Buenos Aires creo que en esa época no había ninguna iglesia adventista, o si había alguna iglesia muy pequeñita. De allí en adelante, yo he vivido siempre dentro de la iglesia y conociendo perfectamente todo el evangelio, porque mi papá era un apasionado de la predicación del evangelio. Él llegó a ser anciano de una de las iglesias más grandes de Buenos Aires, la iglesia de Palermo, que tiene 800 miembros. Después nosotros nos mudamos al campo, mis padres, nosotros somos 5 hijos, mis padres nos llevaron al campo a 50 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, y donde vivíamos en Buenos Aires, y nos fuimos a una zona que se llama Escobar, 50 kilómetros al norte de la ciudad de Buenos Aires. Y allí pasamos con mis hermanos años de estrechez económica, fueron años duros, pero en los años duros uno aprende el calor de la familia, lo disfruta más, y las penurias se pasan entendiendo que Dios es el que provee cada día del sustento. Así que estoy contento de que mis padres hayan tomado esa decisión. Fue duro para nosotros, pero fue muy educativo para nuestra experiencia espiritual. Mi padre fundó 3 iglesias, él falleció en 1991, un accidente cerebrovascular. Mi mamá falleció el año pasado, de 88 años de edad, y ella también fue una mujer que nos dejó un ejemplo maravilloso, porque vivía para hacer el bien a los demás. Ella vivía pidiendo cosas para regalarle a las personas que no tenían. Ella venía de una familia pobre que vivía en el norte de Argentina, en una provincia que se llama Catamarca, y hay mucha pobreza ahí. Entonces ella, después del fallecimiento de mi papá, se abocó con más ahínco a tratar de suplir las necesidades de esos chicos que están a 1.700 kilómetros de donde ella vivía. Pero ella se las arreglaba para ir por los negocios y conseguir donaciones de zapatillas o ropa de niños que ya no que habían pasado de moda, pero estaban nuevas, entonces las ponía en bolsas y así cargaba camiones y los llevaba y los repartía en la tierra de su niñez, ¿no? Y la verdad que eso nos dejó a nosotros un ejemplo de que cuando uno hace el bien, no hay que tener vergüenza. Mamá se ganó el respeto de mucha gente y el cariño por hacer todo esto, y nos dejó a nosotros 5 hijos ese ejemplo, y los 5 hijos seguimos estando en la iglesia. Todos tenemos más de 50 años. Mi hermano menor tiene 54 años, así que los 5 seguimos estando dentro de la iglesia. Nuestros hijos están adentro de la iglesia. Muchos han estudiado o están estudiando en la Universidad Adventista de Plata. Una de mis hermanas vive en España, pero sus hijos estudiaron acá en Argentina sus carreras universitarias en la Universidad Adventista del Plata también. Mis hijos también estudiaron en colegios adventistas desde chiquitos. Todo el tiempo que se pudo, ellos fueron a colegios adventistas. Pero lo que rescato de mi familia es esa pasión por el Evangelio. Y mi papá también, que era un gran lector, y él me transmitió a mí especialmente esa pasión por el estudio, la lectura y el conocimiento de las profecías, porque en aquellos años, estoy hablando de principios del siglo XX, mi papá era joven,
y otros jóvenes que después llegaron a ser grandes escritores. Incluso uno de ellos fue director del Colegio Unión ahí en Perú, uno de los amigos de mi papá. No sé si usted conoce o yo hablar alguna vez de Daniel Hammerly Dupuy, un ¿Cómo gran que no? escritor de libros Por supuesto, lo que conozco. falleció hace muchísimos años, pero era, era íntimo amigo de mi papá, Sí, igual Dios. igual que Fernando Chaig, que después fue a vivir a Estados Unidos, y otros escritores. Y entonces muchas veces en mi casa se juntaban ellos para conversar y transmitir los conocimientos bíblicos que habían adquirido. Y yo me quedaba, yo era un niño muy pequeñito, 8, 10 años, y me quedaba ahí quietito porque no quería que se dieran cuenta que yo estaba escuchando y estaba absorbiendo todos esos conocimientos que me apasionaban y me siguen apasionando hasta el día de hoy, porque Hammerly Dupuy me transmitió sin saberlo él, porque él no se percataba que había un niño de 8 o 10 años ahí escuchando sus conversaciones, me transmitió su pasión por la arqueología y la historia, ¿no? Y tenemos en casa algunos libros de él que he leído muchas veces y todavía me sorprendo de la cantidad de conocimientos que en aquellos años, hace 70, 80 años, nuestros pioneros adventistas de Argentina, ellos tenían, ¿no? Muy interesante. Camilo Dupuy no lo llegué a conocer, pero es conocido acá por mí, por la influencia que tengo, junto con un gran arqueólogo peruano, Julio Cetello, fueron los que trajeron el método del carbono 14 aquí y dieron un gran realce a las ciencias en Perú. Pastor, es interesante lo que usted me habla de sus padres de la línea Toledo. Los judíos, cuando le preguntan en una entrevista cómo te llamas, quién es tu padre, quién es tu abuelo, quién es tu bisabuelo, implica que usted viene de una generación adventista. ¿Cuántas generaciones han pasado, pastor Daniel? Mis hijos son ahora la quinta generación adventista por parte de madre y la cuarta por parte de padre, porque mi papá se casó muy mayor, de 42 años, y como era el menor de todos los hermanos, nos hemos salteado una generación ahí. Pero sí, en los dos casos, en el caso de mi esposa y en mi caso, nuestros antepasados vienen de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, siendo adventistas. Es más, mi esposa heredó, tenemos acá un conflicto de los siglos, impreso en la Pacific Press en 1913, que es la primera edición en español que hubo del conflicto de los siglos. Lo tenemos nosotros porque los colportores que venían a vender esos libros acá a la Argentina llegaron a la casa de los bisabuelos de mi esposa y vendieron ese conflicto y lo hemos heredado nosotros, lo tenemos como una reliquia de aquellos años. Así que bueno, 5 generaciones. Pastor, dígame por favor exactamente dónde nació y dígame sus estudios profesionales, por favor. Nací el 20 de enero de 1958 en la ciudad de Buenos Aires. Soy lo que acá en Argentina decimos un porteño, porque se le dice porteño a los que nacieron en la ciudad de Buenos Aires porque es el puerto de salida de este país, ¿no? Nací ahí, viví hasta los 13 años en los que mis padres decidieron mudarnos al campo y bueno, estudié siempre estudié en varios colegios, la escuela primaria, la escuela secundaria, en un colegio suizo que nos dio una beca a mí y a mis hermanos para que pudiéramos estudiar ahí. Fue una gran cosa porque aprendimos idiomas y nos relacionamos con gente de muy alta cultura. Y después fui a la Universidad Adventista del Plata, que en aquellos años se llamaba Colegio Adventista del Plata, terminé la secundaria ahí y luego estudié teología, pero siempre con la intención de servir a la iglesia en lo que la iglesia necesitara, ya fuera en la escuela sabática, en el culto joven o
lo que fuera. Finalmente, a los 28 años me impusieron las manos como anciano de iglesia y desde entonces hasta ahora sigo siendo anciano de iglesia. Soy el director de la congregación aquí en Las Flores y luego estudié en la Universidad de Buenos Aires 6 meses, estudié medicina porque era lo que yo creí que era mi pasión. Me di cuenta que no, entonces cambié a otras universidades donde estudié periodismo, comunicaciones sociales y publicidad, Universidad John Kennedy, la Universidad del Salvador y después la Universidad de San Andrés, donde hice un posgrado. Y bueno, eso. Ahí está. Dígame, Eso. usted después terminó siendo periodista, ¿no es cierto? Que fue su labor profesional por muchos años. Díganos, aparte de algo de eso, ¿nos puede decir, por curiosidad, qué fue lo que más usted descubrió, expuso como periodista? Que lo recuerden a usted en ese gran periódico La Nación, ¿no es cierto? Sí, entré a trabajar muy joven en el diario La Nación, tenía 19 años y no entré como periodista, sino como diseñador, porque yo cuando estaba estudiando en el Colegio Adventista del Plata, había participado para diseñar el anuario estudiantil y eso me sirvió como referencia. Me enteré que estaban buscando un diseñador en el diario La Nación y presenté ese anuario como currículum y les gustó mucho y entonces me dijeron, bueno, el lunes empieza a trabajar acá. Y estuve 23 años en el diario y la verdad que fueron años maravillosos de mucho crecimiento profesional, intelectual. El diario de La Nación es un diario muy antiguo, fundado en 1870, donde han escrito grandes escritores de Argentina y del mundo, ¿no? Octavio Paz, el mexicano, Gabriel García Márquez, Jorge Luis Borges, a quien tuve la oportunidad y el privilegio de conocer personalmente y poder conversar con él y exponerle algún tipo de dudas o cosas así que me habían planteado algunos de sus libros. Como eso, muchas experiencias de ese tipo que a uno le da la posibilidad de tener al haber trabajado en un medio como ese. Y durante 23 años estuve ahí y también en esos años con dos amigos, Yuri Baranov y Pablo Pérez, editamos una revista de profecías, de interpretación profética después de la caída de la Unión Soviética. Nos dimos cuenta de que se estaba cumpliendo lo que Elena White había dicho sobre que Estados Unidos iba a ser la única superpotencia y en ese momento, en la década del 90, estaba ocurriendo. Así que fundamos una revista que se hizo muy conocida en Argentina. Tanto es así que de otros países nos pedían la revista, así que la mandábamos gratis, imprimíamos miles y miles de ejemplares, cada 3 meses, era trimestral, y fue tanta el éxito de la revista que de Estados Unidos nos pidieron hacer una impresión especial para Estados Unidos, o sea, la misma revista, pero impresa en Estados Unidos, se repartía en Estados Unidos y en Centroamérica también. Sí que fue algo muy lindo, duró 7 años nada más, porque después yo me vine al campo y en el año 2001 ya no editamos más esa revista, lamentablemente. Pero esa fue una experiencia muy, muy, muy agradable y muy, muy satisfactoria, porque sentíamos que estábamos dando un mensaje que la Iglesia Adventista necesitaba conocer y que no estaba llegando en forma de revista, ¿no? Por ahí algún libro de Clifford Goldstein, El Día del Dragón, o algún libro de Mervyn Maxwell, estaban planteando esas cosas, o de Mervyn Moore, La Gran Catástrofe y otros libros, lo estaban planteando, pero como libros, y nosotros hacíamos una revista y la regalábamos. Hermano Daniel Cotera, Daniel Cúcaro, perdón, le quiero hacer una pregunta.
me acaba de decir que eso fue lo que usted destacó como periodista. Le hago una pregunta personal. ¿El periodismo en alguna manera permite ser un cristiano auténtico que precie los valores o de alguna manera disminuye, sobrevive uno como periodista? ¿Cómo fue su experiencia como periodista y como adventista? ¿Pudieron andar de la par? ¿Fue una plataforma para mejorar o le tuvo que costó ser cristiano? Cuando uno trabaja en un medio de comunicación y le pagan para trabajar en ese medio de comunicación, tiene que estar de acuerdo con la línea editorial de ese medio, a menos que ya se haya llegado a un acuerdo de que uno va a ser un periodista independiente y que va a escribir lo que quiere y se lo publicarán o no. Pero si uno trabaja en relación de dependencia, o sea, si le pagan todos los meses por hacer un trabajo, tiene que escribir de acuerdo a la línea editorial. Me pasó con respecto a un atentado que hubo en Argentina en 1994, el atentado de la AMIA, de la Asociación Mutual Israelita Argentina, ¿no? Que yo planteaba otra hipótesis, no la hipótesis del gobierno, no que había sido Irán el que había puesto la bomba, sino que, como mostraban las evidencias, la policía de la provincia de Buenos Aires, los servicios secretos y mucha gente que eran argentinos y no eran iraníes, eran los que estaban involucrados en ese autoatentado o atentado para imponer una política de control de la ciudadanía, más o menos lo que años después hizo el gobierno de Bush en los Estados Unidos después de las Torres Gemelas. Y es que eso se estaba haciendo acá, y lo mismo ocurrió, ya que estoy hablando con ustedes que son de Perú, lo mismo ocurrió en la época de Fujimori, cuando hubo un atentado que se le adjudicó a Sendero Luminoso en la Universidad de Lima. Más o menos fue por el mismo año. Yo tenía documentación en aquel tiempo que probaba que todos los cancilleres de Latinoamérica se habían puesto de acuerdo a que en sus países existiera una supersecretaría de seguridad para controlar a todos los individuos y prevenir, entre comillas, ataques terroristas. Y acá en Argentina, y también ocurrió en Perú, los medios de comunicación dijeron no, supersecretarías de seguridad no, eso suena muy estalinista o muy nazi. Entonces, no queremos eso. Y esa posibilidad se planteó alrededor del mes de abril o mayo, y los atentados ocurrieron después. Y después de los atentados, lo que se hizo inmediatamente en Argentina, y creo que también en Perú, fue instaurar una supersecretaría de seguridad. Entonces ahí yo me di cuenta de que no se podía ser libre, aunque uno tuviera todos los argumentos, porque lo planteé en algunos periodistas, pero nadie podía creer, y creo que puedo emparentar esa relación con lo que está sucediendo dentro de la Iglesia Adventista hoy en día, en que se están cumpliendo las profecías, pero muchos se niegan a ver qué está ocurriendo. Dicen, no, esto es circunstancial, esto va a pasar, esto no nos está llevando hacia el nuevo orden mundial. Aunque por todos lados se dice que esto nos está llevando hacia un control mundial, muchos adventistas no quieren, porque quieren que sigamos en el planeta Tierra un poco de tiempo más, no estamos preparados para que Jesús venga. Entonces, ojalá que todo retroceda y vuelva como a los lindos años antes del 2019. Y la realidad es que eso no va a pasar. Ya comenzó la última parte de esta historia. Así que, bueno, poder se puede. Yo lo hice, yo no tuve que resignar ningún tipo de banderas, pero es muy difícil. Porque para publicar lo que uno quiere publicar tiene que tener su propio medio de comunicación. Por eso yo acá en el pueblo tengo mi propio programa de radio, que lo tengo en una radio secular, no en una radio cristiana, y es una mezcla entre temas políticos, por así decirlo. Hablo de todo, hablo de política, de economía, hablo de ecología,
pero al final siempre le doy una vuelta para llevarlo hacia el cumplimiento profético o para que vean el accionar de Dios en la vida de los hijos fieles. Entonces, digamos que la noticia es el gancho para atraer la atención de la gente y darle una conclusión cristiana. Pero la gente lo sabe, o sea, en el pueblo lo sabe y la gente me escucha y le gusta el programa porque es distinto a cualquier otro programa. Usted es argentino, el Papa es argentino. Lutero decía palabras duras contra el Papa, decía que lo único que sale de su boca es excremento teológico, decía Lutero. Le hago una pregunta personal. Dígame, el Papa, con su carisma, con su aparente sinceridad, ¿es una buena persona o es la representación de la bestia apocalíptica, pastor? O hermano Daniel. Bueno, yo no lo conozco personalmente, solamente conozco lo que él está haciendo. Y puedo hablar de lo que él está haciendo, pero si yo lo conocí, si fuera amigo íntimo del Papa, podría decir si es una buena persona o no. Lo único que sé, es lo que me está mostrando sus acciones, ¿no? Y por las acciones uno conoce a las personas también. Y lo que yo estoy viendo es que le está dirigiendo al mundo religioso y también al mundo secular, que se pone bajo la bandera del Papa, hacia el nuevo orden mundial. Que el nuevo orden mundial es un gobierno mundial, una economía mundial, una moneda mundial, una religión mundial, una educación mundial, todos unidos detrás de un mismo objetivo, ¿no? Y el Papa está bregando por eso. Y yo veo, porque he leído la encíclica Laudato Si, que está cumpliendo la profecía, que Francisco está cumpliendo la profecía que nos lleva hacia una ley dominical. Y yo lamento profundamente que la encíclica de Laudato Si no sea materia obligatoria dentro de las iglesias adventistas, porque cuando yo leí la encíclica se me pararon los pelos de punta, porque yo dije, esto es evidente, esto es un engaño total, esto es para meter a la gente en una ley dominical sin que la gente lo sepa. Y dije, conociendo la historia adventista, que en 1890, cuando fue el tema de la primera ley dominical en los Estados Unidos, y que el pastor Jones, Alonzo Jones, fue al Congreso de Estados Unidos y habló durante 3 horas y expuso por qué el gobierno no tenía que aprobar una ley dominical, y no se aprobó, Satanás entendió, y Elena White lo dice, Satanás entendió que no podía presentar una ley dominical como un asunto religioso. Y entonces no lo está presentando ahora como un asunto religioso, lo está presentando como un asunto ecológico. ¿Y quién puede negarse en un momento de la historia en el cual el planeta está en colapso a esa iniciativa de que un día a la semana se pare el planeta para permitirle respirar y recomponerse? Es una idea fantástica, pero lamentablemente parecería ser que no la vemos, no la vemos. Pastor, yo le quiero hacer la siguiente pregunta. Usted es un periodista, se me pega la pastor, pero voy a dejar de serle pastor porque lo siento así. Pastor Daniel, 3 preguntas en simultáneo. Dígame, por favor, ¿usted entrevistaría al Papa Francisco? Dígame sí, no, ¿por qué? Y dígame yo como turista, ¿qué es lo mejor de Argentina y qué es lo peor? Bueno, ya, te escucho. Sí, yo lo entrevistaría, por supuesto, tengo muchas cosas que preguntarle, me encantaría. Un periodista no tiene que negarse a entrevistar a nadie, porque un periodista con sus preguntas puede hacerle decir la verdad que otros quieren ocultar. Así que tener la posibilidad de entrevistar a Francisco, totalmente. Me encantaría poderlo entrevistar y hacer unas cuantas preguntas acerca de los objetivos de lo que
ellos están haciendo. Yo estudié comunicaciones sociales en la Universidad del Salvador, en Buenos Aires. La Universidad del Salvador es una universidad católica. En aquel tiempo la Universidad Adventista no daba estudios sobre comunicaciones sociales, estoy hablando de principios de los años 80, y no daba estudios de comunicaciones, ni periodismo, ni nada de eso, así que yo no podía estudiar en una universidad adventista. Y las únicas universidades que lo daban eran católicas, así que elegí la mejor, que era la Universidad del Salvador, y la particularidad que tiene la Universidad del Salvador es que fue fundada y dirigida por jesuitas, y el Papa es jesuita, y en la biblioteca de la Universidad del Salvador tenían libros de Elena de White. Entonces, yo deduzco que ellos conocen a Elena de White, porque si no, ¿por qué tendrían libros de ella en la biblioteca de la universidad? De hecho, encontré libros de Elena de White en la biblioteca del diario La Nación, que tenía una biblioteca muy grande. En la biblioteca del Congreso de la Nación Argentina había libros de Elena de White también. Así que creo yo y agradezco a Dios de que los libros de Elena de White hayan recorrido bastante parte del planeta, ¿no? Y lo otro tenía que ver con... Lo mejor de Argentina y lo peor de Argentina. Si yo como turista voy. Sí. Lo mejor de Argentina son sus paisajes y su gente. Argentina es muy grande y tiene unos paisajes fabulosos, desde la Patagonia hasta el norte, por el este y por el oeste, la cordillera de los Andes. La verdad es que es incansable, uno puede vivir toda la vida viajando por Argentina. Yo conozco la mitad de Argentina y le digo que es fabuloso. Y lo peor que tiene Argentina lo tiene desde hace muchas décadas y son los políticos. Los políticos de Argentina son desechables, son de lo peor. Tal vez algún día, bueno, no sé, ya no hay tiempo para que cambien, o Dios quiera pudieran cambiar, pero han destruido este país. Para que me entiendan, solamente les voy a decir que en la década de 1960, cuando yo era pequeño, iba a la escuela primaria, en la década de 1960 la pobreza en Argentina era entre el 5 y el 6% de la población era pobre. Había una masa de un 70 a 75% de la población en la clase media y un 20% de clase alta y ricos. Hoy día, gracias a los políticos que tenemos, la pobreza roza el 50% de la población. En un país absolutamente rico que produce alimentos para 400 millones de personas, eso es incomprensible. Eso es incomprensible. Pasamos al siguiente nivel de preguntas, que es el aspecto familiar. Se dice que la familia es un paraíso anticipado, pero los musulmanes dicen que la mujer es el más bello error de Dios. ¿Qué es su esposa para usted? Y dígame el nombre de ella, Pastor Daniel. Mi esposa es una bendición de Dios. Yeah. Se llama Analía Verónica Suárez, su apellido de soltera es Suárez. Ella es médica, ya se está jubilando de ser médica, porque hace más de 40 años que se recibió en la Universidad de Rosario, y la verdad que fue un regalo de Dios. Fue un regalo de Dios porque yo la conocí cuando yo tenía 23 años y ella tenía 22 años, estaba estudiando medicina en Rosario, yo vivía en Buenos Aires, ya trabajaba en el diario La Nación, y estábamos en un congreso de la Asociación Bonaerense. El sábado, cuando se cierra el congreso, se reunían en Buenos Aires, en algún lugar bien grande, todos los miembros de iglesia que quisieran ir. Iban miles de personas. Y ahí estaba yo, y como había estudiado, ya había terminado mis estudios en el Colegio Adventista del Plata, muchos exalumnos estaban ahí,
nos encontrábamos, nos saludábamos, conversábamos a la salida de las reuniones, y yo estaba ya despidiéndome cuando vi a lo lejos a una amiga que conocía, que ahora después fue esposa de un pastor, del pastor Becher Cabrera, y con ella estaba conversando la que ahora es mi esposa, que yo no la conocía. Entonces fui a saludarla a Norma Palacio, y bueno, ella me la presentó y conversamos, no sé, 10 minutos, 15 minutos. Y después nos despedimos y yo dije, qué lástima, a 300 kilómetros de mi casa, porque en aquellos años no había WhatsApp ni nada de eso. Era a carta, se escribían cartas manuscritas, se me ponían en el correo. Y yo dije, qué difícil sería seguir manteniendo una relación a 300 kilómetros. Bueno, nos despedimos y adiós. Pero resultó ser que Dios se encargó de ponernos en contacto 2 veces más ese año, y al final de ese año, o sea, después de un año empezamos a salir y 2 años después nos casamos. Pero lo interesante de esto es que el año anterior, cuando yo tenía 22 años, me di cuenta que era muy difícil el tema de la elección de una pareja. Y entonces le oré a Dios y le dije, mira, Señor, yo no estoy capacitado para elegir a la persona con la cual tú quieres que yo viva para siempre. Y como yo no estoy capacitado, te lo dejo a ti. Tú te vas a encargar de conseguirme una compañera. Y yo me despreocupo de este asunto y sigo haciendo lo que estoy haciendo, que era estudiando y trabajando. Y cuando a ti te parezca, me presentas a alguien que ya sabes que va a ser para siempre. Tú conoces mis gustos, me conoces a mí, conoces a otras personas, así que encárgate de ese asunto, yo me despreocupo de esto. Hice como Pilato, ¿no? Me lavé las manos y listo, seguí mi vida. Y el Señor lo hizo, y esa es mi recomendación para todos los jóvenes. No traten de ser ustedes quienes eligen. Déjenlo a Dios que elija, Él sabe mejor. Por eso muchas personas cometen errores, porque se dejan guiar por lo que ven sus ojos. Pero Dios no mira lo que está delante de los ojos, sino que mira el corazón. Y ustedes se van a dar cuenta, como mucha gente se ha dado cuenta después de golpearse mucho en la vida, que lo importante es el corazón. Para formar un hogar feliz, un hogar con los mismos objetivos, que tiren los dos para el mismo lugar, tiene que ser Dios el que elige. Y la verdad que estoy feliz de haber tomado esa decisión hace 40 años, porque Dios eligió realmente bien. No hay ninguna duda de que Dios siempre va a elegir bien. Así que tenemos 4 hijos. La mayor de mis hijas, 34 años, me va a matar porque no quiere que diga la edad de ella. Pero bueno, ya está. Ya lo digo. Después mi segundo hijo tiene 32, el otro 29 y la menor 25. Ella sí, todavía no tiene problema con la edad porque es muy jovencita, 25 años, casi como tu hija. Son 4 hijos, los 4 estudiaron, parte de sus estudios los hicieron en colegios adventistas, pero los estudios universitarios no, porque ellos eligieron carreras que la Universidad Adventista no da. Por ejemplo, ingeniería, los 2 varones estudiaron ingeniería y mi hija menor estudió diseño de interiores, que es una carrera emparentada con la arquitectura, y esas carreras en la Universidad Adventista de Plata no están. La mayor estudió administración de empresas, eso creo que se daba en la universidad, pero ya en la Universidad de Buenos Aires, así estudió en la Universidad de Buenos Aires. Pastor Cúcaro, una pregunta.
Si tú pu- Puedes decirme Daniel, ¿eh? Me Ya, llamo Daniel. Daniel, ya, gracias, me siento más cómodo entonces ahora. Daniel, hermano Daniel, este, si tú tuvieras que retroceder en el tiempo y tuvieras que escoger entre periodismo y teología, ¿volverías a teología y ser pastor o volverías a ser periodista? No, no, yo elegí estudiar teología para laicos, por así decirlo, no ser pastor, porque conocía muy bien todo el entramado de la vida de los pastores. Como yo me crié en un hogar adventista, sabía muy bien cómo era la vida de los pastores. Y yo dije, ese tipo de vida yo no la quiero para mí, para mis hijos. Estar mudándome a veces cada 6 meses o una vez por año y sacarlos de un lado y llevarlos a otro. Eso no lo quiero. Yo quiero que mis hijos tengan raíces. Pero, pero yo quiero servir a la iglesia. Entonces me pareció que trabajando como laico dentro de la iglesia, sin recibir ni subvenciones ni dinero de ningún tipo, estaba haciendo la misma tarea y así fue, porque siempre fui amigo de los pastores que estaban oficiando en las iglesias donde yo fui anciano, siempre fui amigo de ellos. Es más, en más de una ocasión los pastores me pidieron que yo intercediera delante de la asociación por algún tema personal. Recuerdo un pastor muy jovencito que lo iban a cambiar de distrito, acababa de llegar, hacía 6 meses que estaba en el distrito, y lo iban a cambiar de distrito, y la esposa de él estaba embarazada y tenía un hijito chiquitito, y me dice, Daniel, por favor, no quiero que me cambien, otra vez necesito estar por lo menos 2 o 3 años más acá en este lugar. ¿No podrás escribir una carta a la asociación? Y por supuesto, ¿cómo no voy a defender a un siervo de Dios que necesita asentarse con su familia y no estar de un lado para el otro? Acá decimos como maleta de loco, ¿no? O sea, revuelan de Ya. un lado para el otro. Y escribimos una carta y le planteé eso a los hermanos de iglesia, los de la Junta, y la firmamos entre todos los miembros de la Junta, rogándole a la asociación que tuvieran compasión, no con el pastor, porque no lo queríamos exponer a él. Entonces pedimos que tuvieran compasión con la iglesia y que nos trataran a nosotros con respeto, porque tampoco era cuestión de estar cambiando de pastor cada 6 meses, ¿no? Y la verdad es que atendieron el reclamo y al pastor lo dejaron 2 o 3 años más. Y él estaba muy agradecido, pero eso no fue la única vez que lo hice, lo he hecho con muchos pastores que por cuestiones de enfermedad no podían atender la iglesia, y yo les he dicho, descansá, atendé tu familia, atendé tu salud y despreocupate de la iglesia, yo la voy a llevar como si fuera el pastor. Y creo que esa siempre es la función del laico, ¿no? Ayudar a los pastores, ayudar en la iglesia, poner todo el entusiasmo y toda la responsabilidad para ser un siervo de Dios más, ¿no? Más, pero más en el sentido de cantidad, ¿no? Más, ayudar más de lo que se espera que nosotros ayudemos. En definitiva, hacer siempre la segunda milla. Pastor, le hago una pregunta. Si usted tuviera Daniel, que... hermano Daniel. Daniel, ay Dios, discúlpeme. Qué confusión. Hermano Daniel, si usted tuviera que viajar con su familia en un viaje inolvidable, le doy dos opciones. ¿Le gustaría ir con su familia a Israel a conocer la Tierra Santa? ¿O usted escogería ir a Estados Unidos, en Portland, Maine, y recorrer los territorios donde vivieron nuestros pioneros? ¿Cuál sería su elección como cabeza de familia? A mí me gusta viajar mucho, me gusta mucho. Cuando trabajaba en el diario La Nación, tuve oportunidad de viajar mucho, desde Canadá hasta Argentina, recorrí muchos países, estuve en Panamá, Venezuela, Canadá, Estados Unidos, estuve
en Europa también, y la verdad es que es una experiencia hermosa e inolvidable. Pero cuando estuve en Estados Unidos, nunca me preocupé por ver los lugares donde los pioneros estaban, donde desarrollaron su tarea, porque ellos ya no están ahí. O sea, no hay ninguna bendición, ninguna instrucción que uno pueda sacar de parte de ellos. A mí me gusta más hablar con las personas y no con los lugares. Los lugares donde se desarrollaron la historia son muy atrapantes, muy interesantes, pero me gustan más las personas que los lugares. Sí, me gustaría ir a Israel, pero por otras razones, no por simplemente hacer turismo. Si yo fuera arqueólogo, soy arqueólogo aficionado porque he participado en algunas expediciones arqueológicas, incluso en la universidad. Siga, pastor. Hermano Daniel, Bien. siga bien. Bien, en la Universidad de La Plata, de la ciudad de La Plata, aquí en Buenos Aires, hay un estegomastodón que lleva mi apellido, porque lo descubrimos con mi hermana y está ahí en el museo de la ciudad de La Plata, ¿no? No está en exhibición, está en unas cajas, pues no se puede exhibir todo lo que tienen allí. Sí me gustaría recorrer algunos de esos lugares, como por ejemplo Irak, donde era Babilonia, pero por cuestiones arqueológicas, ¿no? Como también le digo, una deuda pendiente que con mi esposa estuvimos pensando, nos gustaría mucho conocer Tiahuanaco, conocer Cusco, Ica, y bueno, esos lugares que tienen esas construcciones fabulosas, Nazca. A mí me gusta todo eso, todo lo que tiene que ver con las culturas pasadas. Ya le digo, eso lo heredé de Hammerly Dupuy. Hammerly Dupuy murió dormido con la pistola en mano y libro. Bueno. Listo, pastor. Lo que pasa que como habíamos quedado a las 4, habíamos sincronizado y justo hay reunión en la iglesia. Así que ahorita terminamos la última escena, porque esto lo vamos a editar. Bueno, perfecto. Listo, sigamos. Sí, sigamos, pastor. Muy bien. Ahora vienen las preguntas que son prácticamente las más interesantes para posición. Muy bien, listo para grabar. Muy bien, seguimos con la entrevista a nuestro hermano Daniel Cúcaro, que lo defino como un Apolos, porque si Pablo armó la doctrina, Apolo lo hizo comprensible. Y nuestro hermano Daniel Cúcaro le ha dado el don del discernimiento, hablar en un lenguaje donde el Hijo de Dios casi no mastica, simplemente lo puede digerir con mucha facilidad. Es un don muy especial que Dios le da a ciertas personas. El último nivel de preguntas que le vamos a hacer a nuestro hermano Daniel Cúcaro tiene que ver con su identidad teológica y tiene que ver con la situación eclesiástica que todos tenemos que tener. Hermano Daniel Cúcaro, yo le quiero hacer la primera pregunta. Lutero decía una frase que siempre me impactó y le hice grabar en la memoria a mi hija, que decía, Lutero decía, Señor, yo no quiero saber profecías, yo no quiero hacer milagros. Señor, yo no quiero, solamente quiero entender tu palabra, decía Lutero en su desesperación. Le hago una pregunta, hermano Daniel Cúcaro. ¿Qué lee más usted, la Biblia o el Espíritu y profecía? Y dígame por qué. Bueno, depende de las circunstancias. A mí me gusta leer la Biblia porque encuentro una riqueza muy grande, pero el espíritu de profecía es el complemento ideal para entender detalles que en la Biblia están resumidos y Elena de White los explica. Así que tengo tantos libros de Elena de White y tantos leídos, y la Biblia también, así que yo no podría hacer una distinción. Yo sé que esto suena como un poco fanático, el hecho de darle tanta importancia a Elena de White,
pero a mí me ha resultado de una claridad tan grande que no puedo dudar que ella fue instruida por Dios para escribir todo eso, porque es imposible que una persona con tan escasa educación pueda tener tanta riqueza en sus palabras. Eso viene de alguien que vio las cosas, que fue testigo, aunque no vivió en esa época, pero lo vio. Las historias que ella relata son apasionantes. La Biblia en 10 capítulos relata desde la creación hasta el diluvio, y Elena de White lo relata en 50 páginas. Así que hay una cantidad de información que yo no me la quiero perder. Así que, es más, yo utilizo, al leer la Biblia, varias versiones de la Biblia. No utilizo una sola versión. Y también uso el comentario bíblico adventista, el viejo, el tradicional comentario bíblico adventista, que también tiene mucha riqueza de información, tanto teológica como arqueológica, y de las costumbres de aquellas épocas. Uno entiende mejor por qué se hicieron, por qué se dijeron cierto tipo de cosas. Así que, para estudiar la palabra de Dios, me proveo de todo lo que encuentro, de todo lo que me parece. Obviamente que cuando siento el deseo de tener una relación más directa con Dios, utilizo su palabra directamente, la Biblia. ¿No? Si usted tuviera que identificarse con un pionero de la iglesia adventista, dígame con quién se identificaría. Y si tuviera que identificarse con un personaje de la Biblia, ¿con quién usted se identificaría? ¿Quiénes fueron los que lo marcaron más? Entre los pioneros adventistas, Urias Smith. Urias Smith a mí me parece fantástico, porque cuando él se unió al grupo adventista tenía 13 años. 13 años, y fue durante como 50 años editor de la Review and Herald, y escritor. Y la verdad que un chico de 13 años tenga esas capacidades habla muy bien de él. Y por la temática que él usaba en las investigaciones, me gustaba mucho siempre Urias Smith. También otros, no puedo circunscribirme solo a Urias Smith, pero ya que me preguntan uno, es Urias Smith. ¿Y de la Biblia? Y de la Biblia me pasa más o menos lo mismo. A mí me encanta la historia de José. José es una historia que a mí me fascina, porque tiene un montón de enseñanzas. Profundizando, uno entiende muchísimo del plan de Dios para la vida de cada uno de nosotros, ¿no? El resumen de la vida de José es: si eres fiel, tendrás buenos resultados. No importa lo que pase, no importa las penurias que tengas que pasar, no importa que te vendan como esclavo, no importa que estés en una cárcel por algo que no cometiste, no importa. Todo forma parte del plan de Dios. Y a mí eso me fascina, me encanta, y además lo he visto en mi vida. Y obviamente que también me gusta Daniel y sus compañeros. Las historias de Daniel a mí me parecen tan similares a lo que el pueblo de Dios va a tener que pasar en este tiempo, en el tiempo del fin. Porque es la adoración de la imagen, condena a muerte por no adorar la imagen, tanto para Daniel como para sus 3 compañeros, ¿no? En el caso de Daniel, tirarlo al foso de los leones, a los otros en el horno de fuego. Y la forma en que actuó Dios, Jesús viniendo a acompañar a esos 3 jóvenes fieles, que es la misma forma que va a actuar en este tiempo, en el tiempo del fin, con aquellos que se mantengan fieles frente a las acechanzas del enemigo que recién están comenzando. Y le digo, hermano, que yo me he dolido mucho de la forma en que han actuado los adventistas en estos días, cayendo en los engaños de Satanás, aceptando las órdenes de los gobiernos sin saber que
o sea, dudando de la palabra de Dios, pero aceptando lo que los hombres le decían. Los hombres le dicen a la sociedad: usted se pone esta inyección y va a estar libre de toda la enfermedad. Y Dios dice: usted haga una reforma pro salud en su vida, consuma alimentos sanos, guarde los 8 remedios naturales, haga ejercicio, tome sol, tome agua, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso, y nosotros le decimos a Dios: no, Señor, eso es muy complicado. Prefiero ir corriendo y que me pongan una inyección. Nunca trates como iguales a los que son diferentes, me enseñaron a mí un profesor en la universidad. A pesar de que el pueblo de Dios tiene diferente tipo de dones y diferente tipo de instrumentos, pastor, cada uno tiene una peculiaridad. Urias en mí un día se enfrentó a Elena G. de Huay. Elena G. de Huay un día se enfrentó con la Asociación General con discrepancia fuerte. La Asociación General a veces tuvo discrepancia con la misma hermana Huay. Inclusive otros personajes que eran amigos. Siempre hay un momento en que el pueblo de Dios tiene que marcar su propia personalidad sin que eso cause un caos. Le hago una pregunta. Nosotros tenemos varios prototipos en la iglesia. Personas que nos preguntamos y que siempre cada uno tiene una posición. Yo le quiero hacer una pregunta. ¿Me puede dar su opinión del pastor Bullón y su opinión del pastor David Gay, por favor? Bueno, empezamos con el pastor David Gay. Al pastor David Gay lo conocí brevemente cuando estuve en Bolivia grabando para la red A Devenir, y he podido hablar con mucha gente que lo conoció más tiempo que yo, obviamente, y todos están encantados con la forma de ser del pastor Gay, que es una persona que no tiene dos caras, es una persona honesta. Y yo lo he visto, he leído libros acerca de su vida y he podido palparlo, que es un hombre de Dios. A mí me gusta mucho cómo él predica, con la sinceridad que predica, los mensajes que él predica, y la obra que él está haciendo es una obra que excede mucho lo que podemos hacer cualquiera de nosotros. Evidentemente es un hombre dirigido por Dios, pues si no estuviera dirigido por Dios no podría estar haciendo la obra fantástica que él está dirigiendo, porque es una obra que la sostiene Dios. Y si nosotros no la estamos haciendo es porque no tenemos la fe que tiene el pastor David Gay. Así que a mí me encanta. He escuchado muchas críticas acerca del ministerio del pastor Gay y todas las he investigado y son infundadas. Y creo sinceramente que son críticas movidas por la envidia, no por la sana envidia, sino por la envidia de personas que les hubiera gustado hacer lo que el pastor Gay está haciendo, pero no han tenido la fe suficiente para ponerse en las manos de Dios y hacerlo. Porque renunciar al trabajo y decirle a Dios: Señor, ahora voy a vivir de lo que tú me des, es una cuestión de fe muy grande, que yo lo he experimentado en mi vida, porque cuando trabajé en el diario La Nación, yo ganaba mucho dinero, muchos miles de dólares por mes. Mi sueldo era fabuloso, a mí me sobraba el dinero. Yo regalaba plata a todos los que lo necesitaran, porque para mí el dinero era una cuestión secundaria, o sea, no tenía ningún tipo de necesidad. Tampoco gastaba el dinero en superficialidades. Yo tenía un auto de 20 años de antigüedad, porque a mí las cosas materiales no me interesan las personas. Y si el dinero se puede usar para hacer beneficio a las personas, bien. Y un día el Señor me dijo: bueno, tienes que dejar este trabajo e irte a vivir al campo. Y yo dije: pero Señor, yo estoy haciendo muchas obras con este dinero que tú me das, y además me gusta mucho trabajar en el diario, y además puedo hacer mucha obra también, porque gracias a que yo trabajaba en ese diario, en la edición dominical, en la revista dominical que viene adentro del diario La Nación, la iglesia pudo publicar 8 páginas gratis, 8 páginas relatando
la historia de la Iglesia Adventista cuando se cumplieron 100 años, allá en 1998 creo, o 96, por ahí, no me acuerdo, por esas fechas, ¿no? Que la Iglesia cumplió 100 años en Argentina y la Unión Austral publicó esa historia en 8 páginas. Y eso se lo publicó gratis. Y eso era una cifra fabulosa de dinero que la Iglesia jamás la podría haber pagado. Y gracias a mi intervención, eso se hizo posible. Y yo le decía al Señor, Señor, puedo hacer cosas a través de ti, puedo hacer muchas más cosas como esta, estando en este lugar. Y el Señor me dijo, no, no, yo lo puedo hacer con cualquiera. A ti te quiero afuera, te quiero en el campo. Y me mudé al campo. O sea, no había discusión. Eso me lo dijo el Señor en 1998. ¿Cómo así? ¿Por qué? ¿Cómo se lo dijo? En el año 2000 me mudé al campo. Después, yo me estaba negando de ir al campo y el Señor permitió que entrara en mi casa un asaltante y me pusiera un revólver en la cabeza y no nos robó casi nada, $300, que no es plata, y no nos hizo daño ni nada, pero yo entendí que el Señor me estaba diciendo, si yo no te cuido, tu vida no vale ni 5 centavos acá en la ciudad. Y te quiero en el campo. Así que 2 años después nos mudamos al campo con mi señora y mis chicos, que eran pequeños en aquella época, eran niños de escuela primaria todavía. Y nos vinimos acá, a vivir acá en este pueblo, no vivo en el pueblo, vivo a las afueras del pueblo, como a 4 kilómetros afuera del pueblo, pero el pueblo no tenía ninguna iglesia adventista ni nada que se le parezca. Ahora tenemos una iglesia, tenemos programas Amén. de radio y somos muy Amén, conocidos en mi pueblo, muy conocidos. Amén, amén. ¿Y el pastor Bullón? Y con el pastor Bullón tengo una anécdota personal muy interesante. Cuando el pastor Bullón y yo, los dos éramos jóvenes, hace 30 años, la Unión Austral me pidió que fuera delegado de la Asociación Bonaerense en el Congreso de la Unión. La Asociación Bonaerense es la Asociación de Buenos Aires, ¿no? Y entonces fui al Congreso de la Unión. Yo tenía 33 años, 33 años en aquel momento, y escuché por primera vez en mi vida predicar al pastor Bullón, que era jovencito, él es mayor que yo, ¿no? Pero tendría 40 años en aquella época, el pastor Bullón. Y predicó un sermón que a mí me dejó anonadado. Yo nunca había escuchado predicar a alguien así. Y la verdad que me encantó. Yo predicaba, pero no era buen predicador. Sinceramente nunca fui un gran predicador y menos en aquella época. Era un predicador mediano, o sea, más o menos. Y cuando terminó de predicar el pastor Bullón, después hubo reuniones ahí en el Congreso, esas reuniones que se hacen siempre de nombramientos, etcétera, etcétera. Y en un intervalo me acerqué al pastor Bullón, me presenté, lo saludé, conversamos un poco y le dije, pastor Bullón, ¿cómo se hace para predicar como usted predicó? Dígame cuál es el secreto para predicar así. Y él me dijo, miren, no es un secreto, simplemente hay que estar convencido del mensaje que uno tiene que dar. Y cuando uno está convencido, el Espíritu Santo hace el resto. Y eso me quedó y siempre traté de ponerlo en práctica y de estar convencido de lo que estoy predicando. O sea, no predicar por predicar y contar historias o lo que sea acerca de la Biblia. No, tener un mensaje del cual yo esté convencido. Así que el pastor Bullón me dio una gran ayuda para predicar un poco mejor de lo que predicaba antes. Eso se lo agradezco. Y justamente con mi esposa este año hemos decidido leer una meditación matinal que escribió el pastor Bullón hace ya
unos años, pero que la teníamos en la biblioteca, y dijimos, vamos a leer esta meditación matinal, porque nos gusta la forma que él tiene para encarar. Tengo críticas al pastor Bullón, y lamentablemente sí, porque el pastor Bullón ha dejado un poco el mensaje central de la iglesia y se ha abocado a un mensaje más evangélico, que le ha dado muchos resultados, es algo sabido, es un mensaje un poco más digerible, pero ha dejado un poco de lado el mensaje adventista. Y yo, en este tiempo, yo creo que es el tiempo para el cual la iglesia adventista fue levantada. Hace 20, hace 30, hace 50 años, las cosas en el mundo no estaban ocurriendo a la velocidad que están ocurriendo ahora. Entonces podíamos tomar la predicación de las profecías de otra manera, con otra premura, o sea, un poco más lento, hablando del futuro, de las cosas que van a pasar en el futuro. Pero hoy en día ya el futuro nos ha alcanzado. Y yo creo que tanto el pastor Bullón como cualquier pastor de la iglesia adventista no puede perder el tiempo hablando temas que no sean verdad presente, porque estamos a minutos de perder la libertad. Yo creo que no lo entendemos, así como no entendíamos lo que significa que se cierra de la noche a la mañana un país y toda la gente queda en sus casas y se cierran los negocios y se cierra todo, como ocurrió el año pasado y parte de este año. No entendemos que estamos yendo hacia la finalización de la libertad religiosa y la libertad de expresión. ¿Yo por qué hablé de inyecciones y no hablé de otra cosa, el otro nombre? Porque censuran los videos en Internet, entonces no se puede estar en discrepancia con el nuevo orden mundial. Y esta es la antesala de la finalización de la ley de la libertad religiosa. Y cuando se termine la libertad religiosa empieza la persecución. Entonces, si en estos tiempos no estamos predicando lo que tenemos que predicar, para lo cual fuimos llamados como iglesia, lo vamos a tener que hacer en medio de una crisis fabulosa, y vamos a hacer como hacen los afganos, que los afganos están condenados, los cristianos de Afganistán están condenados a muerte por ser cristianos. Y entonces los cristianos de Afganistán tomaron la decisión de morir como mártires y dijeron, ya que vamos a ser mártires porque los talibanes nos van a matar, vamos a salir casa por casa y vamos a predicar el evangelio, porque de todas formas vamos a morir. Y si vamos a morir, muramos predicando el evangelio. Y lamentablemente eso es lo que va a pasar. En medio de una persecución vamos a tener que terminar de predicar lo que no estamos predicando ahora, cuando todavía tenemos un poquito de libertad. Pastor, quiero hacerle una pregunta. Hay muchas ideas que están ingresando a la iglesia. Le hago una pregunta. La homosexualidad, quiero una posición clara de usted. ¿La homosexualidad es una idea diferente de pensar o es una transgresión, un pecado degradante que deforma la imagen de Dios iniciada con Adán, imagen y semejanza? La respuesta bíblica es muy clara. Dios no deja lugar a dudas sobre este tema. La homosexualidad es pecado. Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra, destruyó a los antediluvianos, destruyó a Tiro y Sidón, destruyó muchas ciudades y muchas sociedades por caer en el pecado de la homosexualidad. Es pecado. Matar es pecado, deshonrar a los padres es pecado, mentir es pecado, o sea, hay muchos pecados y la homosexualidad es un pecado. Lamentablemente, el adulterio también es un pecado. Es un pecado más aberrante y eso se lo dejo a Dios. Yo no soy una persona que discrimina a los homosexuales. No los discrimino porque son seres humanos a los cuales Dios ama. Si ellos cambian su actitud, Dios los perdona
y los va a redimir, los redime como nos redime a nosotros. También nosotros somos pecadores, pues tampoco somos nosotros ningunos santos puros. También hemos caído en algunos de los pecados que mencioné. Así que no puedo excusar la homosexualidad argumentando como argumentan ellos, que es una forma distinta de pensar. No, es pecado. Lamentablemente, quieran lo ver así o no. El mundo podrá opinar de otra cosa, pero yo como cristiano, como hijo de Dios, tengo que opinar lo mismo que opina Dios. Y Dios lo dejó muy claro en su palabra. Una pregunta, se me acaba de venir una pregunta espontánea, creo que la única que va a ser. En Filipinas se encuentra el nuevo Centro de Investigación Teológica, donde se están sacando estudios teológicos muy interesantes de nuestra iglesia. Se llama el Centro de Investigación Teológica. Y en una reunión acá en la Universidad Adventista, vino un profesor de allá diciendo de que allá, con fines de evangelismo, hay internado para homosexuales y para lesbianas, aparte de lo que ¿está de acuerdo? Esa es la misma. Disculpe que le recorte. No, no estoy de acuerdo para nada. No estoy de acuerdo para nada. Es la misma actitud que tiene la Odisea. La Odisea es tibieza. No es ni frío, no es calor tampoco. La actitud de la Odisea es esa. Buscar las cosas entre medio, a ver si nos podemos acomodar un poco y seguimos durmiendo. No, no podemos porque no hay tiempo para jugar con esto. O somos fríos o somos calientes, pero no seamos tibios, porque los tibios los va a vomitar el Señor de la boca. No podemos hacer, el objetivo de la evangelización es darle al pecado el nombre que le corresponde. Elena de Juez lo dice en el libro de la educación. Ella dice definidamente, la mayor necesidad del mundo es la de hombres y mujeres que sean firmes, que le den al pecado el nombre que le corresponde. No lo estamos haciendo. Bueno, somos la Odisea. Nos queremos llamar Filadelfia, pero en realidad somos la Odisea. Estas actitudes nos demuestran que somos la Odisea. Muy bien. Comparto con usted la opinión. Pastor, acá viene temas un poco más definitorios. Mire, pastor, mi hija cuando comenzó a leer a los 11, 12 años los libros del Espíritu y Profecía, comenzó a escuchar sermones de muchas personas, entre ellas foráneas de la iglesia. Y entonces escuchó decir que la iglesia adventista algún día se va a convertir en Babilonia. Y yo le decía a mi hija, la iglesia adventista nunca va a ser Babilonia, nunca va a ser prostituta, coqueta va a ser, inevitablemente, la odicense es coqueta, coquetona, pero prostituta ni babilónica, que va a estar infectada de Babilonia, que va a estar infectado de falsos profetas, de falsos maestros, de cizaña, que va a estar infectada, eso lo dice claramente Jesús, pero que se convierta en alguna de estas virulentas posiciones o herejías, o hábitos, o estilos de vida, no significa que se va a convertir. Pastor, la iglesia adventista, según nuestras doctrinas y destino profético, es una iglesia triunfante. Pastor, ¿alguna vez va a caer en convertirse en la ramera o en la Babilonia? No puede, o sea, no puede ser Babilonia porque Babilonia es otro tipo de culto. La Biblia deja bien claro qué es Babilonia, pero no tenemos nosotros que olvidarnos que el pueblo de Israel, que era el pueblo de Dios en aquel tiempo, por orden de Dios, porque a través del profeta Jeremías les dijo que se rindieran a Babilonia y ellos no quisieron hacerlo, fueron como esclavos a Babilonia. Y Dios los bendijo en Babilonia y ellos prosperaron en Babilonia. Pero no se transformaron en Babilonia, vivían en Babilonia. Algunos se acomodaron al culto de Babilonia, pero siempre hay un remanente, y el remanente volvió y levantó el templo y siguió adelante.
parte de nuestra iglesia ha caído en Babilonia, ha caído en las costumbres de Babilonia porque son agradables al paladar. Las costumbres de Babilonia son fáciles de seguir. No hay que hacer ningún esfuerzo. Comer la comida de Babilonia es fácil. En Daniel capítulo 1, los 4 jóvenes hebreos decidieron no contaminarse con Babilonia, no comer la comida de Babilonia. Pero no eran los únicos 4 jóvenes hebreos. Había muchos otros jóvenes hebreos que habían sido llevados cautivos. ¿Y qué pasó con los otros? Los otros comieron la comida de Babilonia. Así que la realidad se va a ver de la misma manera. Hay muchos adventistas que les encanta la comida de Babilonia, en todos sus matices, y hacen lo que Babilonia hace, pero se dicen el pueblo verdadero. Pero el pueblo verdadero es un remanente que está dentro de la iglesia adventista y que se está preparando en este momento, que está cambiando su estilo de vida, su forma de pensar, y entiende que estamos en el tiempo del fin. Mientras tanto, otros no lo entienden. Entonces, ser Babilonia no vamos a ser Babilonia. A estar en Babilonia, hay muchos que están en Babilonia. Y por eso Dios dice, salid de ella, pueblo mío. Porque si no estuviera dentro de Babilonia, ¿para qué le va a decir salid de Babilonia? El Señor le dice, salid de Babilonia, pueblo mío. Vengan, remanentes, salgan. Salgan, este es el tiempo. Ahora, como institución, la iglesia está corriendo un gran riesgo porque después de 150 años de organización, un poco más de 150, 1860, 63 fue cuando se organizó la iglesia, la Asociación General, somos tan ricos, tenemos tantos sanatorios, tenemos tantas universidades, tenemos tantos colegios, tenemos de todo, casa editoras, tenemos de todo. Entonces tenemos canales de televisión, estamos en todo el mundo, tenemos obra por todos lados. Y entonces, como somos ricos, no queremos perder nada de lo que tenemos. Y es la Odisea. La Odisea es rica y no quiere saber nada de perder lo que tiene. Es el caso de Lot. Estamos cumpliendo la profecía de la Odisea y también estamos cumpliendo la historia de Lot. Lot no quería salir de Sodoma porque tenía propiedades en Sodoma y porque vivía bien y vivía cómodo. Y vinieron los ángeles y lo sacaron a la rastra y perdió a la esposa y perdió a las hijas y tuvo hijos que finalmente fueron una calamidad para el pueblo de Israel, y todo porque no supo manejar a su hogar. No los sacó de la ciudad en el momento que los tenía que sacar. Es más, nunca los tendría que haber llevado a la ciudad. Pero es lo que nos pasa. O sea, a mí personalmente me ha ocurrido que cuando le digo a la gente, o hago un video y le digo a la gente, tienen que salir al campo porque es el único lugar donde Dios puede formar la imagen en nosotros, porque en la ciudad lo único que vemos son cosas hechas por la mano del hombre, pero en el campo vemos las cosas hechas por Dios. Y algunos pastores dicen, no hay que salir de la ciudad, solamente en el momento de la ley dominical. Elena de White dijo que tenemos que evangelizar de las ciudades. No, eso no lo dijo Elena de White, lo dijo Jesús. Jesús dijo, tienen que evangelizar Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero no dijo que tenemos que vivir ahí. Elena de White es definitiva, dice, las ciudades serán evangelizadas no por los que viven en las ciudades, sino por los que viven afuera de las ciudades y van a predicar a las ciudades. Y no lo queremos entender, porque es más lindo vivir en la ciudad, es más cómodo vivir en la ciudad, pero no es mejor, no es mejor. Y cuando uno se acostumbra a la vida en el campo, se da cuenta que nunca podrá encontrar la plenitud de la comunión con Dios en una ciudad.
Muy bien, pastor. Quiero hacerle una... Mire, cuando se acabe el tiempo, nos quedan poquitas preguntas ya. Si se acaba, cortamos y grabamos unos 5 minutos más, sé que nos falte. Pastor, viene la siguiente pregunta. Pastor, yo soy adventista del séptimo día. Mi hija es adventista. Vemos las virtudes de la iglesia, los defectos de la iglesia. Y siempre uno tiene que tener una posición crítica sin que uno pase al lado oscuro de la disidencia. Doy dos frases. Pericles decía que cuando el derecho pide la fuerza entra con todo derecho. Cuando el derecho pide la fuerza entra con todo derecho, decía Pericles. Y recuerdo una frase del oeste que escuché alguna vez que decía: no me digas que llueve cuando me escupes las botas. No me digas que llueve cuando me escupes las botas. Necesito un hombre de su experiencia. ¿En qué momento yo, como miembro de iglesia, que tengo derecho a enfrentar un problema de crisis en la iglesia, enfrentar a un pastor o a un líder de mi iglesia, llegar a tal punto de una ética que no me debo convertir en un disidente, que hasta donde tengo entendido, sale de la iglesia, tiene un organismo propio y ataca a la iglesia? El problema para usted, pastor, para mí, yo espero esta respuesta con tremendo ahínco. ¿Qué es un disidente para usted? Un disidente es una persona que no está de acuerdo con algo. ¿Está bien o está mal ser disidente? Bueno, en principio está bien porque forma parte de la libertad de las personas disentir. Si no, todos estaríamos de acuerdo aún en las cosas malas, pero tenemos la libertad de disentir. ¿Cuál es el problema de los disidentes de la Iglesia Adventista? El problema de los disidentes es que ven cosas dentro de la iglesia que no les gustan, salen de la iglesia o los echan de la iglesia y después se dedican su ministerio a criticar a la iglesia y a tratar de destruirla, lo cual le hace mucho daño a la iglesia. A mí no me gusta criticar por atrás. Cada vez que he visto algo malo, he escrito una carta poniendo en claro mi posición, porque si yo me callo, veo algo malo y me callo la boca, estoy avalando eso malo. Entonces tampoco puedo ser cómplice. Así que particularmente la disidencia se puede ejercer estando dentro de la iglesia y siendo lo más honrado que uno pueda, porque también si uno no es recto, tampoco puedo criticar a los que no son rectos, así que tengo que ser recto sí o sí, pero tampoco es la función del hermano de iglesia estar criticando siempre todo lo que se hace, ¿no? Hay algunas cosas que tenemos que dejarlas pasar porque hay veces que son errores humanos, no forman parte de una... de algo planeado, ¿no? Hay personas que se equivocan sin intención. Una vez me escribió un pastor que lo habían echado de la iglesia, pero me contaba su tema, y es que él había usado parte del dinero de la iglesia y parte de los diezmos para hacer unas refacciones en la iglesia que eran absolutamente necesarias, porque la iglesia se llovía, le entraba agua, o sea, tenía graves problemas, y como él tocó el dinero de los diezmos, lo terminaron echando, ¿no? Y él quedó muy resentido por eso, muy resentido, y él despotricaba contra la iglesia y hablaba mal de todo. Yo entiendo la posición de él, no lo juzgo porque él lo hizo con la mejor intención de que los hermanos pudieran reunirse en un lugar, ¿no? Era una iglesia y se estaba viniendo abajo. ¿Se equivocó al usar los diezmos? Probablemente, si él tenía un montón de argumentaciones, pero esas cosas no se hicieron con el deseo de robarle a Dios ni robarle a la asociación. Se hizo porque era una necesidad imperiosa. ¿Podría haber actuado de otra manera?
Y tal vez sí, tal vez no, no sé, no lo sabemos. En ese caso, este hombre no es necesario criticarlo, hay que ayudarlo. Pero algunos también dicen, miren lo que hace fulano, usan los diezmos para esto, para aquello. Hay algunas cosas que mejor se las dejamos a Dios. Pero cuando hay pecados que salen a la luz y que hacen mucho daño a la iglesia, Hay que tomar posición. hay que tomar posición y denunciarlo, y a mí me ha pasado acá en Argentina, pero no voy a entrar en detalles con eso, que he pedido la renuncia de algunos dirigentes por una actitud que a mí me pareció bochornosa a nivel nacional. Muy bien, pastor. Ya, comenzamos. Hermano Listo. Daniel, nosotros tenemos que reconocer que nuestra iglesia triunfante está llegando al final de la historia con ciertas crisis. Yo te voy a pedir, con la neutralidad, la autoridad de la experiencia, el contacto administrativo que tú tienes, quiero preguntarte la virtud más grande que tiene la iglesia adventista hoy en día, que no la ha perdido. Y dime cuál es el defecto más grave que nos ha puesto en peligro, pastor. Bueno, esencialmente seguimos conservando el sábado y seguimos creyendo que Jesús viene pronto, y tenemos la reforma pro salud, que es un pilar fundamental. Un segundo, por favor. Detén la grabación. Julio, detenga. Voy a volver a hacer la pregunta. Voy a hacer de nuevo la pregunta. Pastor, el pueblo, la iglesia adventista es una iglesia triunfante. Así lo dice categóricamente. Sin embargo, en nuestra realidad, vemos que está llegando al final de la historia, no tan perfecta, no cumpliendo las prerrogativas que demanda Dios en sus responsabilidades como iglesia, que tiene que dar un mensaje de suma importancia. Quiero, bajo tu experiencia de ser un líder que tiene contacto con muchos pastores, quiero tu honestidad precisa sobre, dime cuál es la virtud más importante de la iglesia que ha hecho que no hayamos perdido nuestra identidad. Y dime cuál es el defecto, entonces, si lo podemos decir defecto, que está poniendo en peligro nuestra esencia, nuestra autoridad moral ante las demás iglesias. Sí, la virtud es que seguimos conservando el mensaje de los pioneros con respecto al sábado, que es la piedra fundamental de lo que va a ser el gran conflicto final. Creemos que Jesús viene pronto, aunque hemos cambiado la palabra inminente por pronto. A mí no me gusta eso, pero seguimos creyendo en la segunda venida de Jesús. Y tenemos la reforma pro salud desde hace más de 150 años, que va a ser un pilar fundamental en este tiempo. Estas tres cosas son fundamentales en el tiempo en el cual estamos viviendo. Y lo otro era un defecto, pero el defecto de la iglesia es el mismo que temían los pioneros, que la iglesia se institucionalizara y terminara haciendo lo mismo que hacían las otras iglesias, ¿no? Que se volviera autoritaria, y además que se volviera nepotista. La Iglesia Católica se volvió nepotista y todas las iglesias terminan siendo lo mismo. Y nuestra iglesia también. ¿Qué es el nepotismo? Es cuando se utilizan los cargos de la iglesia para acomodar a todos los familiares. Los cargos y también los sueldos, ¿no? El dinero de la iglesia para acomodar y poner familiares por todos lados, aunque no estén capacitados para esa tarea, se los ubica porque es el hijo, la esposa o parientes así de distintos otros obreros.
cuando podría haber gente mejor capacitada en otros lugares. Ese nepotismo ocurrió en el pueblo de Israel, en el cristianismo, y nuestros pioneros sabían que eso iba a pasar, era inevitable, y pasó y está pasando. Quiero hacerte una pregunta muy difícil que a veces no me saben responder. Hermano Daniel, ¿cómo puedo Dios saber qué cualidades, qué características puedo saber que yo soy un adventista fiel? ¿Cómo puede un cristiano, un cristiano saber que es fiel? Un cristiano o un adventista no debería haber diferencia. Gracias. Cristiano y adventista debería ser lo mismo. Simplemente los adventistas porque tenemos un mensaje para este tiempo, ¿no? Pero cualquiera que predica de la venida de Jesús termina siendo un adventista. Tal vez no del séptimo día, algún día lo entenderán y serán también del séptimo día. Pero la característica del pueblo de Dios es la fidelidad. O somos fieles o no estamos siendo cristianos. Porque el cristiano tiene que ser fiel hasta la muerte. Porque Jesús nos dio el ejemplo. Y él fue fiel a su Padre celestial en un plan de redención que le iba a costar, como se dice comúnmente, sangre, sudor y lágrimas, porque eso fue en el Getsemaní, y después del Getsemaní eso fue lo que le pasó. Sudor, lágrimas, sangre, y nosotros no podemos ser menos que eso. O sea, tenemos que estar dispuestos, el cristiano tiene que estar dispuesto a dejar el mundo y seguir a Cristo. Y si no dejamos el mundo, no podemos seguir a Cristo, porque Cristo está muy lejos del mundo. Entonces, el llamado a cada cristiano es a ser fieles como Jesús fue fiel y nos dio el ejemplo. ¿Y qué es ser fiel? Guardar los mandamientos de Dios y tener la fe de Jesús. La fe de Jesús es el espíritu de la profecía, pero no Elena de White. El espíritu de la profecía quiere decir que tenemos la capacidad para entender lo que el Señor quiere decirnos en su palabra. El profeta podía ser un profeta y nunca haber tenido una visión celestial. El profeta es un intérprete de las profecías, de la palabra de Dios. Es alguien que entiende. Por eso en Daniel capítulo 12, el Señor dice, los entendidos entenderán. Se lo dice a Daniel. Los entendidos entenderán. Y también se lo dijo a los discípulos en Mateo 24, cuando le dice, vayan y estudien el libro de Daniel, cuando vean la abominación desoladora, los entendidos entenderán. Y Dios le da ese entendimiento a quienes son fieles. Les da ese entendimiento. Pues ese entendimiento no es algo innato en el ser humano. Eso viene de una conexión con el Espíritu Santo. Usted va a terminar ahora con 3 mensajes. Un mensaje, ¿qué mensaje le daría? Todavía no termino, a los ministros, al líder laico, y por supuesto me gustaría que termine con mensajes para los jóvenes. Miren, le quiero decir lo siguiente. Spurgeon decía una frase que siempre me ha impactado. El ministro no puede ser un payaso que distraiga a las ovejas. Eso decía Spurgeon, un gran predicador. ¿Qué mensaje sería para usted, un mensaje presente, actual, para el ministro de Dios, para el pastor? Que no se puede ser ministro del Evangelio si uno tiene objetivos mundanales. O sea, una persona que quiere ser ministro, pastor del rebaño del Señor, tiene que hacer lo que el Señor hizo. Cuando Jesús fue bautizado, fue al desierto 40 días ayunando para ponerse en línea con la tarea que ahora iba a comenzar, su ministerio, la parte más difícil de su ministerio. Y entonces los ministros que son rentados por la iglesia no pueden ser menos. O sea, todas sus
objetivos mundanales de progreso, todo eso tiene que quedar atrás. Todo eso tiene que quedar desechado. O sea, no puede haber un ministro del Evangelio que desee un cargo más elevado. No puede. O sea, no puede estar peleando en la iglesia por pasar de pastor a ministerial, de ministerial a presidente de la asociación, de presidente de la asociación a presidente de la unión, de presidente de la unión a presidente de la división. No. Una persona que ese es el objetivo de su vida está de más en el ministerio. Porque el ministerio es atender a las ovejas. A eso vino Jesús. Jesús no vino a recibir honores, Jesús vino a ser escupido, Jesús vino a ser golpeado, Jesús vino a ser despreciado, y todos aquellos que quieren seguir el ejemplo de Jesús tienen que pasar por lo mismo. Así que ese es mi mensaje. Y al laico el mensaje es bastante parecido. El laico está bien, no recibe dinero de la iglesia, tiene que ser fiel con sus diezmos, pero por lo demás, el tema de la fidelidad es para todos. El laico tiene que ser el apoyo del pastor para el bien de la comunidad donde está situada la iglesia. Porque el cristiano tiene que ser luz en el mundo, ¿no? El cristiano tiene que dar una palabra certera, el cristiano tiene que ser identificado en el pueblo donde vive, en la comarca o donde sea, en su trabajo, en su universidad, en su escuela o donde sea, tiene que ser identificado como una persona de bien, una persona a la cual yo le daría una cantidad de billetes para que los lleve de un lado para el otro y con toda seguridad no va a faltar ni uno solo de esos billetes. Tiene que ser una persona que diga al sí, sí y al no, no. Ese es el verdadero cristiano y no hay otra cosa, o sea, no es muy difícil. No es muy difícil. Hay consejos para llevar adelante una vida de acuerdo a la vida de Cristo. Hay libros hermosos escritos por Elena de White, Palabras de vida del gran maestro, el mismo Deseado de todas las gentes, El sermón maestro de Jesucristo. Son libros muy hermosos, pero la actitud nuestra tiene que ser de un desprecio total al mundo. De paso, en este momento de la historia, y esto es para los jóvenes de hoy, en este momento de la historia no hay mucho tiempo por delante, no hay mucho tiempo para perder, nos estamos acercando a la culminación de los eventos y todo eso va a ser en esta generación. Así que si tienen que estudiar algo, estudien algo que sea práctico, que los pueda sacar de problemas en su vida en el campo, estudien agricultura, estudien electricidad, plomería, estudien construcción, estudien, no sé, acerca de la salud, esas cosas que siempre la gente va a necesitar y que les van a ser muy útiles en su vida. No sé, pónganse en las manos de Dios, porque Él sabe y Él los va a llevar a la patria celestial. Cuando yo terminé de estudiar teología, la palabra que más me acuñaron en mi cabeza los ministros de aquella época, que no los olvido, me repetían continuamente, decía, todo hijo de Dios nace en el reino de los cielos como misionero, servicio cristiano. Todo hijo de Dios nace en el reino de Dios como misionero. Spurgeon decía, predica Cristo, la gente predica filosofía, la gente te aplaudirá, predica Cristo, la gente se arrepentirá. Pastor, mensajes finales, desafiantes para la iglesia de Raúl Porras, la iglesia acá en Perú, en Lima, Perú. Lima, Perú o cualquier otro lugar del mundo es igual. Existen las mismas tentaciones, existen los mismos problemas. Satanás está en todos lados actuando de la misma manera.
Así que es un mensaje que es universal. No podemos dar mensajes personales de los seres humanos. La palabra de Dios es la que nos da el mensaje. Para este tiempo, el mensaje es el mensaje a la iglesia de la Odisea, a la iglesia de Filadelfia, porque la iglesia de Filadelfia es el remanente. Representa a un grupo de personas fieles, por eso se llama Filadelfia, ¿no? Porque es una iglesia fiel, que Dios requiere que seamos cada uno de nosotros. No podemos jugar a dos puntas. O estamos con Dios o estamos con Satanás. Y el mensaje es muy puntual. Si no te decides ya a estar con Dios, el tiempo se va a terminar, tu nombre va a pasar delante de los libros, serás juzgado y serás hallado falto. No se puede entrar a las bodas del Cordero con las vestiduras que nosotros tenemos. Tenemos que aceptar la vestidura de Cristo, esa vestidura inmaculada. Y mi mensaje para cada persona del mundo que quiera ser cristiano es: aférrate del Señor, que es la roca inconmovible, porque se viene una tormenta tan grande, como tú no te imaginas. Amén. No hay nada en el mundo que pueda sostenerte en medio de esa tormenta, a menos que te aferres de la roca inconmovible que es Cristo, la roca de la eternidad. Que Dios te bendiga. Hermano Daniel Cúcaro, fue gratificante estar al otro lado escuchándolo. Eres un líder que asumes la responsabilidad de ser un transmisor de la palabra de Dios. Sientes la obligación que te empuja, como muchos de nosotros que sentimos que tenemos que predicar, tenemos que fundar nuevas iglesias y que tenemos que generar hijos adoradores. Yo nunca voy a tener la vergüenza, que se llama la vergüenza de Josué, un maravilloso hombre, pero que se diga que sus hijos no conocieron a Dios, sus nietos no conocieron a Dios, lo dice el libro de los Jueces. Tenemos que, pastor, ver a tu persona el ejemplo de venir de una dinastía de 4 o 5 generaciones, de línea Toledo que adora a Dios. Gracias por ser ese ejemplo, porque lo que tú eres lo haces hereditario, y eso es lo que tiene que ser un adventista de esta época. Ha sido un gusto, hermanos, presentar a nuestro hermano Daniel Cúcaro, quien va a tener el tema en esta iglesia nuestra, y no dudo que va a ser muy bendecida. Adiós, gracias, saludos a la familia, hermano Daniel, a tu esposa, a tus hijos, y oraremos para que tu ministerio sea muy largo, muy largo. Que Dios te bendiga. Gracias, igualmente para ustedes. Un feliz día, hermano Daniel. Que Dios lo bendiga.